Lentamente, comenzó a leer las palabras que su padre le había dejado, esperando encontrar en ellas respuestas, o quizás un destello de esperanza en medio de su tormenta. La carta decía: Zheng-he, hijo mío, mi más preciado tesoro, mi mayor logro, la razón de mi existencia y la luz que da sentido a mis días, eres mi esperanza, mi refugio, la encarnación de los sueños que me sostuvieron cuando parecía no haber futuro. Eres el hijo de mi corazón, la obra más hermosa que la vida me ha permitido realizar. Cuando yo era niño, la crueldad del mundo me arrebató a mis padres, llevándolos a la tumba antes de tiempo. Fui esclavizado por un imperio tirano de hombres despiadados, y mi vida se convirtió en un océano de sufrimiento. Cada día soportaba azotes en lugar de caricias, hambre en lugar de sustento, y noches de desvelo que suplantaban todos mis sueños. Un día, los invasores, en un acto de burla disfrazado de compasión, organizaron un torneo. La promesa era la libertad para el esclavo que pudiera soportar el mayor número de azotes. La propuesta era cruel, pero en mi corazón ardía un anhelo: ser libre, libre al fin. No solo para mí, sino para construir un futuro en el que pudiera ofrecer a un hijo mío, a los hijos de mi pueblo, una vida distinta, en que construyéramos una nación fuerte, regida por nosotros mismos, sin necesidad de estar sometidos a los imperios vecinos, ni menospreciados, perdiendo nuestra identidad. Participé con la determinación de quien no tiene más que perder, pero todo por ganar. Aguanté cada golpe con un pensamiento claro: algún día sería libre. Libre para ser un padre presente, un líder que comenzara una nueva historia para mi nación, para darte lo que yo nunca tuve, para criarte con amor, paciencia y libertad. Hijo mío, fue ese sueño lo que me sostuvo. En cada azote encontré fuerza. En cada caída me levanté con la visión de un futuro mejor. Ese sueño se convirtió en mi refugio, en la llama que nunca se extinguió, incluso en los días más oscuros. Soporté los azotes con todas mis fuerzas, cada golpe desgarrando no solo mi piel, sino mi espíritu. Llegó un punto en el que mi cuerpo, exhausto y herido, ya no pudo más. Caí en la oscuridad del inconsciente, derrotado físicamente, pero con una llama tenue aún encendida en mi interior, el sueño de la libertad. Cuando desperté me encontré en mi celda, un lugar frío y desolado. Pero allí, en medio de ese abismo, una mujer noble apareció como un rayo de esperanza. Con manos firmes pero gentiles, comenzó a aplicar en mi espalda una pomada de un color ocre, tratando de cerrar las heridas que los azotes habían dejado. Sus movimientos eran precisos, como si cada toque suyo estuviera diseñado no solo para sanar mi cuerpo, sino también para recordarme que la bondad aún existía, incluso en un mundo cruel. Desde ese día, hijo mío, las noches me han traído pesadillas teñidas de un rojo carmesí, un rojo intenso, vibrante, que arde como un fuego imposible de apagar. Es el color del dolor, de la sangre derramada, de la memoria de aquellos momentos oscuros. Pero, curiosamente, en esas mismas pesadillas también aparece el ocre, el color de la pomada que esa mujer utilizaba para curarme. Rojo y ocre, dolor y sanación, sacrificio y fortaleza. Esos dos colores se convirtieron en símbolos profundos en mi vida. Cuando al fin fui libre, esos mismos tonos debían ondear en las banderas de mi imperio, rojo carmesí, como testimonio del sacrificio necesario para conquistar la libertad, y ocre,
como recordatorio de la compasión y la valentía que nos permiten sanar y avanzar. Juntos, representan el significado más profundo de la vida, el valor de la libertad. Cuando recuperé mi libertad, me fue entregado un lienzo de terciopelo azul. Era un gesto de misericordia, un intento de cubrir las cicatrices de mi espalda, marcas que no solo narraban mi dolor, sino también mi lucha y resistencia. Aquel lienzo, hijo mío, no era solo una tela, sino un símbolo de lo que había soportado, de lo que había ganado y de lo que anhelaba para ti, una vida mejor. Lo guardé celosamente, protegiéndolo como quien protege un tesoro invaluable, no porque fuera un objeto de lujo, sino porque su valor trascendía lo material. Representaba mi historia, mi sacrificio y mi deseo de que tú, hijo amado, crecieras en un mundo donde la libertad y el amor fueran tu herencia. Te observé crecer rodeado de seguridad, cariño y comodidades, viviendo en un entorno que yo jamás conocí. Cada vez que te veía sonreír, sabía que había valido la pena todo lo que sufrí. Sin embargo, también comprendí que tu vida, llena de calma y protección, podía dificultar que entendieras plenamente la magnitud de las pruebas que la vida a veces impone. Hijo mío, hoy quiero entregarte ese lienzo de terciopelo azul, no como un simple objeto, sino como un legado. Su valor es inimaginable, incalculable, y no por lo que es, sino por lo que representa. Pero solo lo comprenderás verdaderamente cuando tu corazón sea misericordioso y tu espíritu noble. A lo largo de los años, muchos de mis amigos lo desearon. Me ofrecieron grandes sumas por él, pero nunca pude entregarlo, porque pertenece a ti, y siempre así ha sido. Este lienzo simboliza tu derecho más grande y sagrado, el principio de tu propia vida, la gestión de tus propias hazañas, la consolidación de tus propios éxitos. Ahora, hijo mío, ese lienzo está en tus manos. Lo que hagas con él será tu decisión. Pero recuerda, no es su precio material lo que importa, sino el significado que le otorgues. Porque ese será el punto de partida de tu historia, y tú eres el autor de tu destino. Vive con libertad, con valentía, y con un corazón dispuesto a comprender el valor de las cosas más allá de lo visible. Ese lienzo es un reflejo de ti mismo, único, poderoso e inigualable. Hazlo tuyo y comienza a construir la vida que deseas. Hijo mío, en tus manos deposito el lienzo de terciopelo azul, un objeto que encierra no solo mi historia, sino también el inicio de la tuya. Te lo entrego con un propósito claro, que determine su valor, no solo en monedas, sino en lo que significa para ti. Véndelo si así lo decides, al precio que creas justo, al precio que represente lo que vales y lo que estás dispuesto a construir con ello. Este acto no es una prueba, sino un punto de partida. Lo que obtengas por ese lienzo será lo que tengas para subsistir, para dar tus primeros pasos, pero su verdadero valor no está en el dinero, sino en la lección que contiene. Tú eres quien decide el valor de tu vida, quien define tu destino, quien escribe tu historia. Nunca olvides que tu Padre, quien te escribe estas palabras, comenzó su camino desde lo más bajo, siendo esclavo en cuerpo, pero jamás en mente ni en espíritu. En la adversidad encontré la fuerza para soñar con un futuro mejor, y ese sueño eres tú. Ahora, te toca a ti construir tu propio imperio, no sobre la base de cadenas, sino con la libertad que tanto he deseado para ti. Recuerda siempre, hijo mío, que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino también la capacidad de pensar, decidir y vivir sin ataduras mentales ni emocionales. Si eres libre, vive en libertad. No permitas que nada ni nadie te esclavice, ni siquiera tus propios miedos o dudas. Cuando encuentres el verdadero valor del terciopelo azul, házmelo saber,
incluso si yo ya no estoy para escucharte. Ese momento será el reflejo de tu entendimiento, de tu fortaleza y de la grandeza que hay en ti. Escribe tu propia historia, lucha tus propias batallas y celebra tus propias victorias. Un día, hijo mío, el mundo reconocerá, mencionará y admirará tu nombre, no por lo que heredaste, sino por lo que lograste con ello. La compañía más preciada, que estará siempre a tu lado. Continuaba la carta, pero el príncipe ya no pudo contener más el dolor de no haberse dado la oportunidad de conocer plenamente a su padre. Cerró las hojas y levantó la mirada al cielo, suplicando el perdón del Creador. El príncipe, atrapado en el laberinto de su miseria mental, se alzó como un faro en medio de la tormenta. Cada paso era un eco de su determinación. Un grito silencioso contra la sombra que lo atormentaba. Sin temer la densa oscuridad de la noche, descendió hacia las ciudades del norte, donde la esperanza se alzaba como un espejismo distante. El viento, afilado como 1000 cuchillas, cortaba su rostro, congelando cada pensamiento, cada aliento. Su cuerpo se entumecía con la dureza del invierno, pero en su interior ardía un fuego que no podía extinguirse. Debía llegar a la plaza comercial de Fujian. Debía vender el terciopelo azul, ese legado envuelto en memorias y sacrificios, para reclamar el inicio de su propia historia. El alba, tímida y distante, comenzaba a desvestir la noche, pero el frío no cedía. Al contrario, se volvió más cruel, más implacable. Sintió que su fuerza lo abandonaba, que la vida misma se retiraba de su piel, y en un susurro apenas audible se dijo: «Voy a morir. Creo que voy a morir». En un último acto de instinto y esperanza, desató las correas de la alforja de piel de oso. Allí, protegido como un tesoro ancestral, estaba el terciopelo azul. Lo sacó con manos temblorosas y lo envolvió alrededor de su cuerpo, como si buscara cobijarse en la historia que representaba, en la memoria de aquellos que lo habían forjado. Justo ahí, en medio de la tormenta emocional que lo envolvía, con su mente atrapada en remolinos de recuerdos y su corazón luchando contra la tempestad de las emociones, Yen-He volvió a un momento clave de su infancia, uno que había permanecido enterrado en su memoria, pero que ahora emergía con fuerza. Era una noche cualquiera de su niñez, una de tantas en las que Mei, su cuidadora y madre adoptiva, le suplicaba con dulzura infinita que fuera a dormir. En su mente resonaban las palabras de aquella mujer, cuya paciencia parecía no tener fin. Yen-He, mi príncipe, por favor, ven a la cama. El niño, apenas consciente de la devoción que esa mujer sentía por él, respondía con la rebeldía propia de quien ha sido acostumbrado a recibirlo todo sin esfuerzo. No, dormiré cuando yo quiera. Con su voz cargada de ternura, pero también de cansancio, insistía: Por favor, pequeño, duerme ya porque mañana tendrás actividades militares. Pero el joven príncipe, cegado por su propia arrogancia infantil, alzaba la voz con la seguridad de quien sabe que siempre obtendrá lo que quiere. No, ya te dije que no dormiré. Desesperada, pero aún con una sonrisa en su rostro, Mei cambiaba de estrategia, buscando cualquier manera de convencerle. Entonces, en un tono más dulce, ofertaba algo que no debía haber sido negociado. Anda, pequeño, si te acuestas ya, te traeré un chocolate caliente en este momento. Y así, noche tras noche, el pequeño Zen-He aceptaba los ruegos y premios de Mei, asumiendo lentamente, sin darse cuenta, una idea tóxica,
que sus responsabilidades no eran inherentes a su deber, sino que merecían ser recompensadas. Lo que debía ser un acto natural de disciplina comenzó a transformarse en un intercambio. Esa noche en particular, como tantas otras, terminó con May acurrucándolo en la cama, su voz suave cantando una canción mientras le cobijaba con un amor que lo protegía de toda la dureza del mundo exterior. Para Jen-He, aquellas noches estaban llenas de calidez, pero detrás de esa devoción maternal, May llevaba consigo un sacrificio silencioso. Era una madre ausente en su propio hogar, lejos de su esposo e hijos, entregada por completo al cuidado de un niño que no era suyo, pero que le había robado el corazón. Ahora, años después, Jen-He comprendía las implicaciones de esas noches. Lo que para él fue un periodo de complacencia y comodidad, para May había sido una renuncia constante a sí misma. Recordó sus ruegos, sus intentos desesperados por inculcarle responsabilidad, y cómo, al final, siempre cedía a sus caprichos. En esas noches, el joven príncipe no solo aprendió a esperar un premio por sus deberes, también comenzó a ser ciego al sacrificio ajeno, algo que ahora, en medio de su tormento emocional, pesaba sobre él como una losa. Mientras permanecía sentado bajo la lluvia de sus recuerdos, Jen-He sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. Vergüenza por los caprichos de su niñez, por haber abusado de la paciencia y el amor de May. Gratitud porque, a pesar de todo, esa mujer le había amado con una devoción que pocas veces había sentido en su vida. Y por encima de todo, un profundo arrepentimiento, porque ahora entendía que el precio de su comodidad había sido el sacrificio de quienes le rodeaban. Con el corazón contrito, murmuró en el viento: May, mi madre del alma, perdóname. Ojalá hubiera entendido antes lo que significabas para mí, lo que diste por mí. Prometo que tus sacrificios no serán en vano. Y en ese instante, Jen-He decidió que no dejaría que el legado de May, su amor incondicional y su ejemplo, fueran solo un recuerdo. Serían una fuerza que guiaría sus pasos, no como una deuda, sino como una inspiración para ser el hombre que ella siempre vio en él. El tiempo se desdibujó. El espacio se convirtió en un horizonte difuso y la distancia dejó de importar. Caminó y caminó, perdido entre la vigilia y el sueño, entre la vida y la muerte, su mente turbada, su espíritu al borde del abismo y su cuerpo casi congelado fueron testigos de una lucha inquebrantable, la del hombre contra sí mismo, la del príncipe en busca de su renacimiento. Mientras el amanecer teñía el cielo de tonos suaves, el príncipe se adentró en los bulliciosos pasillos de la plaza de Fujian. El ajetreo de los comerciantes peleando por la atención de los clientes llenaba el aire con un ruido casi musical, una sinfonía caótica de voces, risas y ofertas. El insistente aroma de bocadillos recién hechos, pan caliente y chocolate se mezclaba con el perfume fresco de vegetales, frutas y hierbas del campo. Este torbellino de olores lo golpeó con una fuerza inesperada, arrancándole un recuerdo que parecía eterno. Hacía tanto tiempo. Su memoria lo llevó a aquellas mañanas lejanas en que su padre y él, disfrazados de humildes plebeyos, deambulaban por estas mismas calles. Su padre, siempre en busca de conectar con la esencia de su pueblo, lo llevaba a saborear los manjares únicos que solo se encontraban en Fujian. Aquellas visitas eran más que simples paseos. Eran lecciones disfrazadas de aventura. Su padre le insistía en comprender la vida de la gente humilde, en observar la belleza y la lucha diaria de quienes llenaban esas calles con sus sueños y esfuerzos. Pero entonces, el príncipe no escuchaba, absorbido en sus propios juegos y distracciones. Apenas le prestaba atención a las palabras de su padre. ¿Por qué habría de interesarse en las vidas sencillas de otros,
Cuando tenía el mundo entero al alcance de su mano, estaba sobreprotegido, inmerso en una burbuja de comodidades y caprichos que le robaban la perspectiva. Y ahora, ahí estaba, solo. La plaza, que antaño había sido un escenario de juegos y risas despreocupadas, se había transformado en un campo de lucha. Hoy no era un príncipe disfrazado entre plebeyos. Era un hombre enfrentando su propia fragilidad. La soledad era su única compañera, y el peso del terciopelo azul en sus manos le recordaba todo lo que había perdido y todo lo que tenía que reconstruir. Mientras avanzaba entre los pasillos abarrotados, las palabras de su padre resonaron en su mente con una claridad dolorosa. El valor de la vida humilde, de las pequeñas cosas, de las personas que construyen un mundo con sus propias manos. Por primera vez, entendió la lección que había ignorado durante tanto tiempo. El príncipe respiró hondo, dejando que el aroma de la plaza lo envolviera. Estaba solo, sí, pero no estaba perdido. En ese caos cotidiano, en la simple lucha de las personas por su sustento, encontró un hilo de esperanza. Era una oportunidad de comenzar de nuevo, no como el príncipe que fue, sino como un hombre que estaba aprendiendo a valorar la vida desde la raíz. El mercado nocturno bullía con una calidez que contrastaba con el frío que envolvía al príncipe. Los colores vivos de las frutas, el vapor que se alzaba de las bebidas calientes y el aroma del pan recién horneado llenaban el ambiente, pero no lograban disipar el hielo que sentía en su interior. Frente a él, una mujer amable le ofrecía una taza de té humeante, con la promesa de aliviar el frío que había calado en su cuerpo. Sin embargo, él sabía que no bastaba con eso. Necesito algo más, Pensó. algo que caliente no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu congelado. Un joven, con una sonrisa genuina, le acercó un cesto con pan de arroz recién salido del horno. El aroma le hizo cerrar los ojos por un instante, transportándolo a un tiempo en el que no sabía lo que era el hambre. Solo una pieza bastaría para saciar mi estómago. Se dijo a sí mismo. Pero, ¿qué saciará mi alma? ¿Qué llenará este vacío que me consume más que el hambre física? Mientras avanzaba por el mercado, sus ojos se posaron en las frutas frescas, brillantes y llenas de vida, en los vegetales cuidadosamente ordenados y en las semillas que exhalaban un aroma familiar. Cada cosa que veía le recordaba a su hogar, a aquella época en la que todo lo tenía al alcance de su mano. En su palacio, solo bastaba con alzar la voz, ordenar, y las mejores delicias llegaban ante él sin esfuerzo alguno. No sabía de hambre, de frío ni de carencias. Pero ahora, en este momento, cada cosa que deseaba debía comprarla, y para comprarla debía pagar, y para pagar necesitaba dinero. Dinero que no tenía, porque en su vida anterior nunca le habían enseñado el valor del trabajo, ni el esfuerzo necesario para ganar algo por uno mismo. Una punzada de tristeza atravesó su pecho mientras reflexionaba sobre lo lejos que estaba de aquella comodidad que antes había dado por sentada. En mi casa, me enseñaron a mandar, pero no a servir. Me dieron todo, pero no me mostraron cómo obtenerlo por mí mismo. Ahora, rodeado de abundancia que no podía alcanzar, entendía el peso de su realidad y el valor de las lecciones que la vida le estaba enseñando, aunque fueran dolorosas. El príncipe miró nuevamente a la mujer, al joven, al mercado entero. No tenía nada para comprar, pero en ese momento tomó una decisión. Aprendería lo que nunca le enseñaron en su hogar. Aprendería a trabajar, a ganarse el pan, no solo para saciar su hambre física, sino para reconstruir el espíritu que ahora sentía roto, porque entendía que el verdadero valor no estaba en poseer, sino en comprender y en ganarse lo que se tiene. El príncipe, aún aferrado a las migajas de una distinción que ya no poseía, murmuró para sí mismo, con la confianza quebradiza de quien ha perdido todo menos el orgullo. No será difícil vender este lienzo. Todos saben quién soy y apreciarán lo que traigo. Caminó con paso firme hacia un sitio que consideró seguro,
convencido de que su linaje hablaría por él, pero fue recibido con desdén. Un grupo de hombres lo expulsó a pedradas, arrancándole la ilusión de un trato respetuoso. Herido en su orgullo y en su cuerpo, se sentó a la orilla de un local comercial, aún conservando, aunque desgastada, la dignidad de un príncipe. Pero allí también lo ahuyentaron, esta vez con palos. El rechazo comenzaba a colarse en las grietas de su espíritu, pero no se dejó vencer. Con el porte altivo que aún podía forjar de su caída, decidió dirigirse a los comerciantes de telas, seguro de que ellos reconocerían el valor del terciopelo azul. Se presentó con voz firme y clara, declarando: Soy el hijo del emperador. Este lienzo es de altísimo valor. Pero las palabras, cargadas de grandeza en su mente, sonaron huecas para los mercaderes. Nadie le creyó. Las burlas se alzaron como flechas contra su orgullo, y las risas de los comerciantes resonaron en sus oídos como tambores de humillación. Algunos lo despidieron con maldiciones, otros con insultos, y todos con la misma indiferencia cruel que no reconocía su título ni su historia. Soy el hijo del emperador. Mientras huía de las agresiones, sujetando el terciopelo azul como si fuese el último vestigio de su antigua vida. Cualquiera que sepa valorar, lo valoraría. Pero sus palabras se perdieron en el bullicio de la plaza, en la incredulidad de aquellos que solo veían en él a un joven, sin respaldo, sin pruebas, sin poder. Cuando la frustración se convirtió en un peso insoportable, tomó el terciopelo azul con un movimiento áspero y lo metió de nuevo en la alforja de piel de oso. Su andar, que había comenzado firme y seguro, ahora era errático, perdido. Caminó sin rumbo, su mirada fija en el suelo, mientras en su mente se enredaban las reflexiones de un hombre joven enfrentándose a la dureza de un mundo que no le debía nada. ¿Por qué entonces? Se preguntaba con amargura. ¿Por qué los amigos de mi padre estaban dispuestos a pagar tan grandes sumas por este lienzo? El recuerdo de las ofertas de aquellos hombres poderosos, de su admiración por algo que ahora nadie quería, lo sumió en una confusión profunda. Cada paso que daba en su marcha incierta era un eco de su creciente comprensión. Quizás el valor del terciopelo azul no residía en su precio, sino en lo que representaba, en las historias, los sacrificios y los principios que cargaba. Y así, el príncipe siguió caminando, no como el noble que había sido, sino como un hombre que comenzaba a entender que la grandeza no se mendiga ni se compra, se construye, paso a paso, en el crisol del rechazo y la humildad.